Bueno, nosotros tenemos acá nuestra base de datos cruda. Nosotros utilizamos la base de datos de las pruebas Saber 11. Entonces, lo primero que se hizo fue limpiar los datos. Se utilizó el filtro, pues, que viene de Excel, que lo que hace es, se utilizó este, que se utiliza para reemplazar valores. Entonces, digamos, todo este tipo de valores que, digamos, acá Puerto López, tocó reemplazar, digamos, pues este pedacito de carácter por la O y así sucesivamente con todos. Acá también como Weka no nos reconoce el guión como un dato perdido, entonces tocó también reemplazar los guiones por datos vacíos, todo con esta misma herramienta. Entonces, de esta manera la base de datos nos quedó ya así, limpia. Utilizamos nada más los 5000 primeros valores. Como vemos, ya no están los guiones, sino están espacios vacíos. Y con Weka, Pausala. entonces aquí ya tenemos la base de datos pues cargada en Weka. Entonces, para terminar de hacer la limpieza, que es pues rellenar los valores vacíos, aquí están, como vemos, hay valores perdidos. Entonces, lo que se hizo fue pues aplicar el filtro para pues para rellenar eso, para reemplazar esos valores perdidos. Entonces se le da aplicar y como vemos acá pues ya no quedan valores pues así perdidos. Entonces esta base de datos fue la que se guardó y con esta fue que se trabajó pues ya con los datos limpios, todo el tratamiento de datos posterior. La siguiente parte del proceso se realiza con MATLAB. Vamos a trabajar, nuestras variables a trabajar principalmente son los desempeños, puntuaciones y percentiles, pues de cada materia. En este caso las materias son lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Y también pues vamos a trabajar el puntaje global. Entonces son esas 6 variables con las que vamos a trabajar. La parte siguiente se hizo con MATLAB. Entonces acá tenemos pues un código que se realizó para importar los datos. Y acá tenemos los datos que van a ser importados. Entonces lo que se hizo pues fue coger el dataset que ya teníamos pues limpio y lo vamos a importar en MATLAB. Entonces ya importó pues la tabla. Es una tabla de 5000 valores, como hemos dicho antes. Entonces acá lo que se hizo con estas líneas de código fue importar las 3 características para cada materia. Entonces, digamos, en lectura se importaron las 3 que fueron puntuación, percentil y desempeño. Y así para cada una, para matemáticas, naturales. De inglés nada más se importó la puntuación y el percentil, porque el desempeño era una variable, no era una variable numérica. Y para el global igualmente. Entonces, acá con esta segunda línea, lo que se hace es normalizar esos valores y esta me los normaliza con valores de 0 a 1. Entonces, todos los valores que se importaron van a quedar en otras variables con normalizadas. Y aquí por último se le hace PSA a cada, pues a los 3 valores. Entonces pues vamos a correr el código y miramos cuáles son los resultados. Entonces como vemos acá nos generó ya pues todos los, todos los resultados. Entonces por este lado digamos nos vamos por lectura y acá están los valores crudos de lectura. Los que le digo desempeño, percentil y puntaje. Si nos vamos entonces abajo a NLEC, sería la lectura ya normalizada, entonces vemos aquí que es el mismo valor pero ya normalizado, con todos los valores de 0 a 1. Y por este lado, pues también miramos los valores que nos arroja el PCA, que nos bota pues los eigenvector, los score y las eigenvalues. Entonces vamos a mirar los eigenvector también de lectura. Entonces eigenvector de lectura,
que sería este. Entonces aquí vemos los eigenvectores, ¿sí? Y las eigenvalúes de lectura serían estas. Pues acá por encima se ve que, digamos, la primera columna o la primera eigenvalue tiene, guarda pues gran cantidad de información pues comparada con las otras dos eigenvalúes, entonces nos dice más o menos que sí es viable hacer PCA y pues suprimir las otras dos variables. Y así se realizó con todos. Entonces al final lo que guardamos pues fueron las columnas que más tenían información. Acá vemos que acabamos a observar los resultados. Entonces acá lo que se hizo fue exportar cada uno de los eigenvectors obtenidos con MATLAB y de los eigenvectors. Aquí están los eigenvectors obtenidos en MATLAB y por otro lado aquí tenemos las eigenvalues, que son las que nos dicen si es viable el PCA o no. Entonces, digamos, para sociales obtuvimos que la primera eigenvalue era del 96%, entonces se sobra. Y así con todas, digamos, mucho mejor la del global, la de inglés, la de naturales. Entonces ahí se pudo reducir la dimensión de cada uno en dos, de cada ítem, digamos, de cada materia, en dos. Queda nada más de una dimensión, de 3 a 1. Entonces con estas líneas de código pues se hizo para las 6 materias. Y ahora lo de correlación, pues seleccionamos pues los scores que son los datos obtenidos, los nuevos datos procesados de cada una y se le realiza, pues de aquí se obtiene la matriz de correlación, que sería esta, que también la importamos a un Excel pues para mirar bien la correlación que tenía cada ítem con cada ítem. Entonces aquí importamos la matriz de correlación pues ya con todos los datos y pues digamos aquí por encima podemos ver que la gente que le va bien en naturales y en sociales por lo general tienen un buen puntaje global, eh, que a la gente que le va bien en matemáticas no le va muy bien en inglés y viceversa. Y así, pues así obtuvimos esa matriz de correlación. Pero digamos con esta matriz de correlación no es viable tampoco reducir dimensionalidad. Bueno, ya pues por lo último, pues se escogieron estos datos del PCA. Vamos a utilizar estos datos del PCA para hacer tratamiento de datos, digámoslo así, en la parte de estadísticos y en los datos, digamos, generales, de los básicos, de los que salimos del principio, se hará la parte de entropía. Entonces, De que nos ve re mal esta mierda. Entonces aquí en los datos estadísticos, por ejemplo, en sociales, pues tenemos la media, el error atípico, la mediana, la moda y pues cada uno de sus valores. De cada uno pues se sacó los valores, ¿sí? Como lo podemos ver, de cada uno de los, digamos, de las variables que se tomaron del PSA, ¿sí? Que es uno de los, digamos, de los estadísticos que nos podemos guiar por parte de la salida del PSA. Y pues también sacamos los puntajes descriptivos de cada uno, digamos, de los variables, pero de las básicas, por así decirlo, que, que se pudieron evidenciar en cada uno de los puntajes globales, el puntaje inglés, el puntaje de sociales y de cada uno. Entonces aquí en el puntaje descriptivo inglés, pues podemos ver cada uno de los valores, igual el puntaje de lectura, matemático, ciencias naturales, sociales, puntajes globales y así. Por esta parte, pues tenemos los datos normalizados de todas las variables de nuestra base de datos, ¿sí? Como lo podemos ver. Entonces,
Pues por último acá en Excel, pues vamos a mostrar la parte de entropía, como nos habíamos quedado, que utilizar tres variables, objetos en este, atributos, perdón, en este caso, con que sí objetos. En este caso, pues utilizamos el puntaje de lectura, puntaje de matemática y puntaje de ciencias naturales para hacer la entropía. En este caso, podemos ver, digamos, aparte del proceso como tal, vemos la entropía general, ¿sí? De las tres variables, nos da un valor de 8.26. Igualmente se hace eliminando la primera columna, que es la de puntaje lectura, y esta nos da un valor de 8. Se quita la segunda columna, puntaje de matemáticas, nos da un valor de 6, y se quita el puntaje de ciencias naturales, que nos da un valor de 4. Entonces, haciendo la entropía en este caso, podemos ver y relacionar la columna de eliminar. En este caso se elimina la columna de menor entropía, que en este caso es el puntaje de lectura, que nos da un valor de 0.2 aplicando la entropía. Para terminar, pues vamos a ver la parte de, bueno, ya en Colab, pues importamos los datos de Excel, el cual es NatSoc y Etnia. Etnia lo clasificamos por género. A eso pues le aplicamos como tal, fue un reemplazamiento de datos cuando es masculino y femenino. Entonces vemos el cargado de los datos de etnia, género, el cual pues se clasificó como tal la etnia del género femenino 1, masculino 0. En este caso pues vamos a hacer la parte del proceso. Pues aplicamos, digamos, el código, por así decirlo, ¿sí? Toda la parte del código, hacemos como tal el entrenamiento y toda esta parte, y vamos a ver pues el resultado. Pues en este caso nuestro resultado pues no es como muy favorable. Tenemos, digamos, la parte de los unos y los ceros, digamos, clasificados, pero no se pueden ver como tal la distribución y la separación de la categorización. Ya más abajo pues vemos la distribución de los géneros, por así decirlo, de, de, este, de este resultado. Y pues ese sería como está nuestro proceso, clasificando pues con máquinas de vectores de soporte. Y listo.